till words turn into noise. Here we go round and round again. But people, we were meant to blaze a life that's beautiful. Yeah, we got so much love to give. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Hey, yeah. L-O-V-E rolls off the tongue. Cause sometimes the word's just not enough. Gotta dig a little deeper. You gotta love with your life, like a fire burning strong, till the night is come and gone. There's a hope that lives in you. You gotta love with your life, like a warrior's fight, lay it on the line. If you wanna see a change, you gotta love with your life. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Ven? Cuando usted y yo amamos la palabra del Señor, dice que eso es mejor que plata. Que deseemos la palabra más que a plata, más que a oro. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo la ve? El papá le da a su hijo de regalo para despedirlo a la universidad, porque se iba para otro lugar, a otra ciudad, le da una Biblia. Y le dice, hijo, todo lo que tú necesitas está aquí en este regalo que te estoy dando. Y el hijo hizo esa cara como que, ¿una Biblia? Y él le dice, sí, es lo mejor que yo puedo darte. Aquí vas a encontrar todo lo que tú necesites en todo momento. Escúchame bien, hijo, en todo momento. Se fue el hijo, empezó a estudiar y a las semanas le escribe el papá, papá, necesito dinero. El papá le dice, abre Proverbios 4:22. Hijo, ¿leíste? Sí, papá. Ah, bueno, allí encontraste provisión de Dios para tu vida. Él nunca abría la Biblia. Siempre que llamaba al papá porque necesitaba dinero, le decía al papá que sí, pero realmente esa Biblia la tenía ya. Terminó el semestre, el hijo regresa a la casa y estaba muy enojado con papá. Tú me dejaste solo, tú me dejaste allá botado. Hijo, te dije que abrieras la Biblia en lugares específicos. Sí, pero ¿eso de qué sirve? Eso no me sirve de nada. ¿Cierto que no la abriste? No, yo nunca la abrí. Le dijo, ven. Y cada cita que el papá le daba, había dinero allí. Siempre el papá le dijo un texto bíblico, él nunca abrió allí. Siempre allí habían unos billetes guardados. Y era lo que el hijo necesitaba, pero él nunca la quiso abrir. La palabra del Señor dice que debemos desear las escrituras más que a plata, más que a oro. Así que yo tengo mi Biblia, yo rayo mi Biblia, yo subrayo, yo escribo, porque amo la palabra del Señor. Este es el lugar más seguro que nosotros podemos tener. Las circunstancias alrededor pueden cambiar, pero la palabra de Dios nunca pasará, nunca dejará de ser. Cielo y tierra, dice el Señor, pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Nunca pasará. Así que este es nuestro lugar más seguro. Esta es nuestra ancla perfecta que el Señor jamás va a remover, porque es su palabra y Él es fiel a su palabra. Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Así que yo necesito amar su palabra. Yo necesito tener su palabra. Una cosa, y estos dispositivos son buenos porque claro, nos hacen la cosa más liviana a veces. Pero tener la palabra, y pues si usted lo trae, no, escúcheme, no le estoy señalando ni juzgando, si usted lo trae acá está bien, pero ojalá usted pueda tener en su casa su Biblia física, y usted pueda tener su libreta, y usted pueda subrayar, y usted pueda preguntarse, Señor, ¿y aquí qué? ¿Y qué es esto? Y usted escribir, y usted poner allí algunas palabras claves, es muy, muy importante. ¿Sí? Algunos son muy diestros con esto, entonces tienen su blog de notas acá, y entonces copian, pegan, hacen, escriben, y pues perfecto. Pero para mi generación, hacia atrás, creo que la libreta y el lapicero es mucho mejor. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Vamos a hablar de peso ligero. Regálame esa imagen, peso ligero. ¿Cómo sienten ustedes esa plumita ahí? ¿Qué les proporciona? ¿Qué sensación les proporciona a usted esa imagen? ¿Peso? Ligero. ¿Peso? ¿Pesado? ¿Peso pluma? ¿Cierto? Esa es una de las categorías en el box. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12. Y Hebreos capítulo 12 empieza diciendo de la siguiente manera: por tanto, y paremos ahí. Me gusta la escritura cuando tiene estos efectos que nos ponen a pensar. ¿Qué cree usted que quiere decir por tanto? Está capítulo 12, versículo 1, son las dos primeras palabras. Hagamos esto bien familiar. ¿Qué cree usted que quiere decir por tanto? ¿Qué le hace pensar, Ana? De esta manera. De esta manera. Venimos hablando. Como venimos hablando. Gracias. ¿Qué más? En consecuencia. Exacto. Y lo que Ana dice y lo que dice Lizzie dicen son correctos. Y una introducción. Viene la introducción a algo. Estas son palabras que me anclan al capítulo anterior. Por tanto. Así pues, de este modo, son palabras que me obligan a ir al capítulo anterior. Y el capítulo anterior de Hebreos, que es el capítulo 11, habla acerca de la fe y empieza a desarrollar todo un historial, toda una biblioteca, todas las biografías de hombres y mujeres de fe que pasaron circunstancias muy complejas, pero la fe fue la característica que los describió a ellos, que los hizo singulares en su momento, en su tiempo. No estuvieron todos juntos en el mismo momento, en la misma línea de tiempo, no, estuvieron secuenciados. Y cuando leemos ese capítulo 11 decimos: wow, Moisés, Abraham, bueno, primero Abraham, después Moisés, Josué, Daniel, y empieza a hablar allí de tantos hombres y de tantas mujeres que decimos: tan importante la fe, tan importante. Pero luego en el capítulo 12, versículo 11 dice: teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, en consecuencia de eso que acabamos de hablar, pilas con lo que sigue, porque no es separado, está unido, está anclado. Dice: nosotros también, teniendo alrededor o en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuál cree usted que son los testigos? Dice: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién cree usted que son esos testigos? Alrededor. Los que nos rodean. Bueno, los testigos son estos que hablan Hebreos 11. Los que vivieron conforme a la fe. 1. Y 2, las personas que nos rodean. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que hay un estándar que usted ve contra su pared y usted dice: Moisés le creyó a Dios, Josué le creyó a Dios, Daniel le creyó a Dios, Rahab, la prostituta, le creyó a Dios, Ruth le creyó a Dios, Noemí le creyó a Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Mire lo que la escritura me dice. Estando de esa manera, rodeado por tantas personas y por los que me están viendo, mi esposa me está viendo, mis hijas me están viendo. Sus hijos no le hacen preguntas a veces que usted no sabe cómo responder respecto a la vida y respecto a lo que ocurre en su casa. Y si Dios esto, entonces ¿por qué tal cosa y por qué tal otra? Y entonces ¿cómo vamos a responder? Esa es nuestra grande nube de testigos también que tenemos. Dice: despojémonos de todo peso. O sea, ¿cómo debemos estar? Regálame la imagen anterior. ¿Cómo debemos estar? Ligeros. Ligeros. Para ser puestos donde el Señor dice que debemos estar. Cuando usted y yo andamos con maletas encima, no podemos caminar al mismo ritmo que otro que no tiene esas maletas. ¿Qué cosa nos está cargando? ¿Qué cosa en este momento está generando un peso sobre mí que no me permite avanzar en la fe? Regálame el versículo. ¿Qué cosa? Cada uno está experimentando un momento en su vida. ¿Qué cosa, con qué estoy lidiando yo que no me está dejando avanzar en el ritmo que Dios ha dicho que yo debo avanzar? Y el Señor está diciendo: despójate, Carlos, de todo lo que te está pesando. Y hay una frase que decimos:
cómo me pesa haber hecho esto, cómo me pesa haber hecho lo otro. Y el Señor te dice, ya, ¿lo vas a poner a mis pies o no? Sí, Señor, entonces no lo vuelvas a coger. ¿Ya lo soltaste? Sí, entonces no lo vuelvas a agarrar. ¿Es tuyo? No es tuyo. Ok, entonces sí es mío. Si ya lo pusiste a mis pies, ¿tú qué haces cargándote con más cosas? Entonces me relajo. Pues te relajas y me escuchas para que yo te indique lo que vas a hacer. Tan difícil, ¿verdad? En algunos momentos es tan complejo. Ay, sí, usted dice eso allá. No, yo lo digo acá también porque hay cosas que nos pesan a nosotros. Hay cosas que nos pesan. Suelta eso delante del Señor y no lo vuelvas a coger. ¿Usted recuerda a Sansón? ¿Usted recuerda que cuando Sansón, dice la escritura, iba con sus padres hacia un lugar, él se desvió un momentico de sus papás y le salió un león? Y él, con su fuerza dada por Dios, ¿qué hizo? Mató al león. Se regresó, no le dijo nada a sus papás. Se fue, llegó, hizo lo que tenía que hacer y de regreso, ya habían pasado algunos días, vuelve y se separa de su papá. ¿Para qué? Para ver aquello que había matado. Escúcheme por favor esta mañana. Sansón se regresó a mirar aquello que había matado. Pregunta, Sansón tenía un voto nazareo y él no podía tocar cuerpos muertos. Pero Sansón en su orgullo dijo, vamos a echarle una revisadita a ver cómo quedó eso. ¿Y con qué se encontró? Con que en el cuerpo del león se había formado un panal de abejas. ¿Y qué dan las abejas? ¿O qué producen? Miel. ¿Qué hizo Sansón? Cogió de esa miel y comió. Tan igual es como cuando usted y yo ponemos nuestro peso, nuestra carga delante del Señor y luego de los días o de las horas volvemos a rondar a ver qué pasa con ese problema, a ver qué pasa con esa situación. Si la vamos a soltar, la soltamos. Porque si no la soltamos, entonces no le digamos al Señor y nos estamos quejando delante del Señor. Dice, despojémonos de todo peso, Lisi, y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que aquí hay cosas, iglesia, que nosotros debemos tener. La fe se ve atacada por tres cosas. Número 1, por el peso que podemos llevar. Número 2, por el pecado. Y número 3 se la voy a decir ahorita más adelante. Pero por ahora vamos en 2 puntos. Número 1, mi fe se ve quebrantada cuando yo decido seguir o continuar llevando un peso que ya debo poner delante del Señor. Ahí se ve mi fe quebrantada. Porque el Señor dice, o tú o yo. Cuando el Señor le dice a Abraham, Abraham, sube al monte con tu hijo. Quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio. ¿Sabe? Hay algo curioso. Nunca más desde allí hasta cuando Abraham levantó su mano con el cuchillo para atravesar a su hijo, se volvió a escuchar la voz de Dios. Estudie y verá que no le miento. No se volvió a escuchar la voz de Dios. En ocasiones cuando usted y yo tenemos un peso y no lo hemos soltado o lo soltamos y andamos rondando como Sansón, el Señor se queda callado. El Señor no habla más. Porque el Señor habló una vez. Usted no le dice a sus hijos, yo ya te hablé, no hablo más, aun cuando está hablando, ¿no? No te digo más. El Señor guarda silencio. No habla nada el Señor. Desde cuando Abraham, escuchó y sabía Abraham que había entendido lo que Dios le dijo, que ni siquiera le dijo a su esposo, sino ella se le mete en la mitad del camino y le dice, aquí tendrás que pasar primero por encima mío antes de ir a matar al hijo. Que harto nos ha costado, hartos años. Abraham guardó silencio y empezó el camino de la obediencia. No dice que el Señor le decía, vamos Abraham, tú puedes, ¿no? Y a veces no sentimos a Dios. Hijo, aquí estoy contigo, ¿no? Y nos sentimos solos y como que oro y no pasa nada. Clamo y no pasa nada. Ayuno y no pasa nada. Me trato de disponer y no pasa nada. Y el Señor, silencio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando obedezcamos lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Si Dios te ha dicho algo, no te tardes en cumplirlo.
Si tú has entendido que debes hacer algo de parte de Dios, no te tardes en cumplirlo para que luego venga el siguiente nivel. Hasta que no cumplamos con eso que Dios nos ha dicho que debemos hacer, Dios no va a soltar otra cosa. Dios no va a traer otra cosa. Hasta cuando yo no comience a caminar con pasos de obediencia en mi fe, Dios no va a darme algo más grande de lo que ya tengo. Dios no me va a soltar. Dios no es un papá irresponsable. Él me dice, no, hijo, haz lo que te dije. Hazlo y vamos para adelante. La primera cosa entonces, quitarnos el peso. Y número 2, quitarnos el pecado que nos está asediando. Y ahí es donde yo tengo que revisar mi corazón. Para unos es unas cosas o son unas cosas, para otros pueden ser otras. ¿Cuál es el pecado con el que yo lidio? Pues con ese necesito despojarme. Dice, despojémonos de todo peso, 1, y del pecado que me está asediando. Está ahí. Está ahí a la puerta. Con todo respeto lo digo. Si a mí me ponen 3 líneas aquí de cocaína, a mí eso no me va a hacer nada. Deje 3 kilos si quiere, deje 1 tonelada, eso a mí no me va a mover. Pero hay otras cosas que sí me podrían mover. ¿Qué cosas podrían moverlo a usted que usted sabe en su corazón? El pecado está asediando. Y si yo le doy un respiro al pecado, pues entonces me va a quitar la cabeza. Si yo contrato con el pecado, si yo me asocio con el pecado, pues entonces va a venir sobre mí y me va a dar durísimo. Muy duro. ¿Sabe algo? El Señor le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Y hay una versión que me gusta porque dice, si tú quieres lo vas a dominar, Caín, pero si no, va a venir como una fiera sobre ti y te va a destrozar. ¿Qué cosa? El pecado. ¿Cuál era el pecado de Caín? La ira. La ira. Y por ira fue que mató a su hermano. Caín no tenía dominio propio. Y por esa razón se dejó venir sobre su hermano para matarlo. No tuvo control. El pecado le estaba asediando y el Señor le advirtió antes. Hijo, cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe de dónde cojeamos, usted y yo. ¿De dónde estamos cojeando? Y el Señor dice, si tú no te quitas, si tú no te despojas, hijo, de ese pecado que te está asediando, tu fe va a ser estéril. Mi fe es estéril cuando yo no me estoy despojando del pecado que me está asediando. Si yo soy consciente de que hay algo en mi vida que no es correcto, que no es conforme al corazón de Dios y que mi carne sí se inclina ante eso, pues entonces yo necesito correr al lado contrario de ello. Ahora, si hay una persona que esas 3 rayas que están aquí sí le va a afectar, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar en ese lugar? No, si esa persona sabe que eso le afecta, va a coger distancia de esas personas, de esos amigos, de eso que está a su alrededor. ¿Qué? Buscando, patrullando ahí. Dice la Escritura que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que no nos hagamos los superhéroes. Hay que correr, hay que ir a la cruz y hay que poner nuestra vida delante del Señor y decir, Padre, tú sabes que en esta situación me cuesta, pero yo me anclo a ti, Señor. Pongo mi carne en ti y decido obedecerte por honrarte a ti, porque mi esposa y porque mis hijas tengan paz, porque todo lo que usted y yo hacemos pasa a la vida de nuestra familia, afecta nuestro entorno. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Cuando hacemos lo que no es correcto delante de Dios, así estemos calladitos, eso empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar alrededor de nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos reyes y sacerdotes. Y lo que hacemos en esta tierra tiene autoridad. Porque Dios nos la ha delegado.
No en vano, cuando Adán y Eva deciden hacer lo contrario a lo que Dios dijo, ellos no tenían por qué estar cerca de ese árbol. Y juzgamos nosotros desde nuestro punto, desde acá. Pero es la verdad, no tenían por qué estar allá. No tenían por qué. Si a mí me invitan a una fiesta donde yo sé que hay salsita de esa vieja, donde yo sé que hay reggae, yo, Carlos Ruge, no tienen que estar allá. Sí, eso, empieza a hacer cuentas en su cabeza. No tengo por qué estar allá. Porque eso me afecta. Porque eso me va empezando a poner a mí, mis emociones en punto de ebullición. Y entonces ya empiezo a tomar decisiones es conforme a mis emociones y no conforme a mi espíritu. Mi espíritu entonces está como contristado. Y yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero a mí me pasa. Debe ser porque yo soy más carnal que usted. Pero cuando yo sé que tengo el pecado cerca, a mí me empieza a temblar como todo. Como cuando mi mamá o mi papá me iban a corregir, a mí me temblaban las rodillas. Eso subían y bajaban. Sí, y yo sé porque hay una cosa adentro en la carne que me dice, dale, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? Ese sí se sabe la palabra. Dale. Ay, no dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Dale. Vas el domingo, ora, tranquilo, dale, un poquito. Las velitas, 25, 24, 31. Yo necesito alejarme de ese tipo de cosas. Yo necesito correr a ese tipo de cosas. El que sabe que no debe hacer, el que sabe que no debe caminar, el que sabe que no debe contratar o tener a su lado una mujer distinta a su esposa, pues no lo tenga. ¿Para qué se va a arriesgar? ¿Para qué va a hacer lo que no tiene que hacer? ¿Por qué asociarse? ¿Por qué hombres, nuestra mejor amiga no es nuestra esposa sino es otra mujer? ¿Por qué? Porque tiene que, no, sí, lo que pasa es que somos amigos, conversamos, tú sabes, la noche, las estrellas, las velitas. Si yo sé que eso para mí es ocasión de caer, ¿por qué no? Lo quita. Porque esto me está asediando. Y llegan tiempos, iglesia, llegan momentos donde sabemos que el enemigo viene. Si hay otra persona que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, ¿por qué exponerse a ciertas cosas, a ciertas películas, a cierta música? Yo no nací para amar. Y entonces empiezo y le subo el volumen. Sí, mijo, tráigase un vino que haya guardado. Y empiezo a traer cosas. Y cuando mi mamá murió, y cuando mi papá murió, y cuando mi hijo aquello, y cuando mi hija aquello otro, y empiezo a traer cosas. Dice la escritura que cantar canciones al alma herida es como poner vinagre en el jabón, lo corta. Si yo sé que mi pecado es uno, que la tendencia de mi carne, yo un día hice un ejercicio así en el colegio con los muchachos grandes, les decía, si tú no fueras cristiano, si tú no estudiaras en este colegio donde te cercamos y hasta te aburrimos con tanta cosa del Señor, si tú no estuvieras acá y estuvieras lejos del Señor, ¿qué harías? ¿Qué sería tu vida hoy con la edad que tienes? Y una niña me dijo, yo ya tendría como 4 hijos, profe. Y otro me dijo, uy, no, yo a quién sabe a quién ya hubiera robado, hubiera tumbado, profe. Y así, póngale cualquier cantidad, y ellos son muy honestos, son muy abiertos cuando uno les habla en ese ambiente. ¿Qué sería de usted hoy, iglesia, con la edad que usted tiene, si usted no conociera del Señor? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde? ¿Con un hijo en cada lugar? ¿Estaríamos muertos? ¿Estaríamos en la cárcel? ¿Estaríamos con una enfermedad de transmisión sexual? ¿Estaríamos perdidos en la droga? ¿Qué sería de nosotros? ¿Seríamos personas violentas, iras? ¿Golpearíamos a nuestra esposa? ¿Maltrataríamos a nuestros hijos? ¿Abusaríamos del uno o del otro? ¿Qué sería de nuestra vida, iglesia, si el Señor no hubiese aparecido en nosotros? ¿Qué sería? Y gracias damos al Señor porque hoy, después de esto, nos dice, por tanto, entonces, por
tanto, nosotros también, teniendo alrededor tantos testigos, despojémonos de lo que nos pesa y del pecado que nos asedia. Siguiente versículo dice: y corramos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si nuestros ojos no están ubicados en Él, si nuestro centro no es Él, sino las fotos de Instagram de mi amigo o de mi amiga, o de cualquiera que tenga, porque yo no tengo Instagram, lo maneja mi esposa, por cuidarme. Así se los digo, por yo cuidarme no tengo Instagram, porque Instagram tiene una lupita al lado, no sé si es un mundo, y uno le da clic y se abre el mundo. Y entonces yo empiezo a mirar y digo, mira, qué reloj. Y digo, qué langosta. Y digo, qué yate. Señor, qué vacaciones en medio de esta circunstancia. A mí solo me va para ir a los charcos de San Rafael. Pero bueno, y comienza la angustia, y comienza la comparación. ¿Puestos los ojos en Jesús o puestos los ojos en Instagram? ¿Puestos los ojos en Jesús o puestos los ojos en el mayor influencer que yo tengo? ¿Puestos los ojos en Jesús o puestos los ojos en mis amigotes que se compraron una TXL? Y yo las veo y digo, Señor, gracias por este lugar, lo bendigo, Señor, gracias. ¿En quién debo poner mis ojos? ¿En quién? Pueda que usted tenga para suplir sus cosas aquí hoy. Si usted quiere, va a comprar unos zapatos sin problema, porque Dios le ha provisto, gloria al Señor. Pero seguramente hay personas que tienen mucho más y decimos, mira esa cocina, mira esa barra, mira aquello, mira ese equipo, mira míralo, mira esa camiseta, mira esos tenis, mira ese caballo que se compró, y yo con 4 caballos de fuerza apenas. Y estamos en una comparación, y el diablo así, asediando a ver quién se lleva por delante. Y en estas épocas, ¿no? Las campanas de la iglesia están sonando. Y empieza a venir una melancolía, porque es que para eso fue diseñada esa canción, para uno cortarse las venas. ¿Cierto? Yo no sé si pueda ir a ver mi linda viejecita que me espera, que está por allá a 8 horas de viaje por carretera. No sé si pueda ir a verla este año. Pero entonces la pongo y como que, no, yo sé que está bien, yo sé que el Señor les tiene guardados, yo sé que el Señor en su momento me va a permitir ir a verlos. Pero si no, gloria al Señor, gloria al Señor. Mis ojos están puestos en Jesús, mis ojos están puestos en Él. Él fue el obediente. Mira lo que dice la Escritura, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe cuál es el gozo que estaba puesto delante del Señor? Usted y yo. Él estaba mirando, Él estaba diciendo, por Marcela, por Walter, por Luz, yo lo voy a hacer. Yo voy a obedecer. Eso es lo que dice aquí. El gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Soportó el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que usted y yo no tenemos un ejemplo menos que seguir que el de Jesucristo, poniendo nuestros ojos en Él. Mis ojos están en ti, Señor, no importa. El de arriba ya se fue y dejó de pagar arriendo y se fue a conseguir su apartamento nuevo. Gloria al Señor. Padre, gracias porque tú me provees. Gracias porque tú me sustentas. Veo que llegó con paquetes. Gracias, Señor, y yo vengo desde uno. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mi gozo está delante de ti, Padre. Me gozo delante de ti, y el Señor va a sustentar todo lo que sea necesario. Porque cuando usted y yo ponemos nuestro gozo en las cosas y en las personas, nada que hacer. Nada que hacer. Ni siquiera ponga su gozo en mí, como el pastor, como en mi esposa. Ni siquiera ponga el gozo en su esposo o en su esposa. Ponga su gozo y ponga sus ojos en Cristo Jesús. Y ahí vamos a tener un peso ligero. Y vamos a hacer lo que el Señor dice. Nada nos va a pesar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque yo entiendo a quién le sirvo. Y cuando yo le entiendo a quién, la gente dice, pero él vive como muy normal y está feliz. Y nosotros aquí mirando a ver
si nos compramos esta Mercedes o este Audi y no tenemos paz y nos agarramos? ¿Vivimos en paz? ¿Vivimos ligeros o vivimos con pesos? Tenemos pesos y afanes y ansiedades. ¿Qué tenemos? ¿Cómo vivimos? Vea, hoy el almuerzo pueden ser unas ricas lentejas con arroz y huevitos maduro. Mañana podemos irnos a Llano Grande a almorzar. Y de una forma o de otra damos gloria al Señor. Amén. Amén. Dice Pablo, sea que tenga o que no tenga, sé vivir delante del Señor. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Y saber vivir es no quejarme por lo que tengo hoy aquí al frente. ¿Usted puede controlar el día de ayer? No lo puede controlar. ¿Usted puede tener control el día de mañana? Tampoco. ¿Sabe de qué tiene usted control? De la decisión que va a tomar hoy, frente a lo que tienen hoy, para que mañana eso sea sembrado y produzca un fruto delante del Señor. Amén. Y la tercera cosa, quiero que vayamos por favor hasta el versículo 12. Síguela por favor. Síguela. Sí. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces hay cosas que sí están con cojera en nuestras vidas y yo necesito ser sensato conmigo mismo y decir, yo necesito ser sanado aquí. Señor, yo no te voy a mentir y tú me conoces. Yo necesito ser sanado aquí, porque cuando yo veo, porque cuando yo experimento, porque cuando yo siento esto, a mí me duele y yo necesito ser sanado por ti allí. Dice la Escritura, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El que sigue. Y miren lo que dice esta parte. Miren bien, y esta es la tercera cosa que daña la fe. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amargado, todo Grinch. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y a qué van a venir? No hay nada que darles. Deje. ¿Para qué se pone a invitar a esa gente acá? Y para ir aquí a comernos un helado. Ay, no. Y comienza. Y la amargura. Mira lo que dice la Escritura. Brotando alguna raíz de amargura. ¿Será que hay expresiones de amargura en mí? ¿Será que en mi comunicación con los míos, con los de mi casa, son de amargura? Afuera soy una fiesta completa, pero adentro en casa soy un amargado, un olafo. ¿Qué soy? ¿Qué soy para mi casa? ¿Soy alguien que trae paz? ¿O soy alguien que, ¿cómo le fue? Bien. Pero ¿qué más? Déjeme tranquilo. ¿Pero qué pasó? Nada, no se preocupe, yo me encargo. Amargura. Hay amargura. Y cuando usted y yo dejamos que eso nos estorbe, terminamos contaminando a los demás. Y la paz de la casa empieza a verse afectada. Empieza a verse afectada. Usted sabe de lo que le estoy hablando. No es nada extraño para ninguno de nosotros. Cuando yo dejo que la amargura me empiece a capturar, cuando yo dejo que la amargura se empiece a enseñorear de mí, entonces mi forma de expresarse empieza a cambiar. Mi forma de ver la vida empieza a cambiar. Ya no es conforme el Señor, ya no es conforme su palabra. Usted sabe la raíz, cómo empieza a romper tierra hacia abajo y agarrarse profundamente. Y soltar eso es difícil. Ejemplo, discuto con mi esposa antes de ir a la cama. Viernes en la noche. El sábado, Señor, hay bautismos. ¿Yo qué hago? Tengo que decirle que perdón. Ya se dio la vuelta. Más difícil. No le diga nada. Ella verá. Usted cumpla con lo que tiene que cumplir. Ya, diablo asqueroso, quítate de aquí que yo no te llame a vos. Y tomo aire. Y con voz de medianoche digo, amor. Y ella responde,
Amor, perdóname porque sé que no te hablé bien. Se va a la neblina. Ella se gira. Me dice, sí, amor, es que... Y empezamos a conversar. Y yo le digo, pero no tan largo porque es que tengo sueño. Si a las mujeres les gusta a la 1 de la mañana conversar y uno ya tiene los ojos de para atrás. Necesitamos a intervenir las cosas con tiempo, iglesia. Ser honestos, ser sensatos. Tenemos una carne que por 3 cosas nos pueden robar la fortaleza de la fe. Número 1, el peso. Número 2, el pecado. Y número 3, la amargura. ¿Qué tal si cierra sus ojos esta mañana y le decimos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, esta mañana ministre en nuestro corazón? Que tu presencia esta mañana, Señor, nos permita, Espíritu Santo, nos permita tu paz. Esta mañana oramos, esta mañana nos rendimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos, Jesús, que no hay nada mejor que tu palabra que nos sustenta. No hay nada mejor que tu palabra que nos confronta con tu amor. No hay nada mejor. No hay nada mejor, Señor, que ser humildes y decir, sí, Señor, te necesito. Sí, Señor, hay un peso que necesito poner delante de ti. Hay un pecado con el que estoy lidiando y necesito ponerlo a tus pies. Y he dado, Señor, me he dado cuenta que por ahí hay unas raíces de amargura. Me molesta. No me satisface cosas que hacen en la casa o que hacen conmigo. Sí, reconozco que me comporto, Señor, como un amargado. Todo me molesta, todo lo discuto. Soy terco. Perdóname, por favor, en el nombre de Jesús. Yo no quiero salir esta mañana con ese peso, con ese pecado y con esa amargura. Hoy vengo por la fe, en el nombre de Jesús. Dígalo ahí en su corazón, Señor, yo vengo por la fe, en el nombre de Jesús, y renuncio al peso. Renuncio, Señor, al pecado y renuncio a la amargura. En el nombre de Jesús. Y decido vivir para ti con libertad, con un peso ligero. A donde tú me quieras llevar, yo voy a ir. Lo que tú quieras que yo diga, lo voy a decir. Lo que tú quieres que yo haga, lo voy a hacer. Porque estoy ligero, porque te pertenezco, porque soy tuyo, Señor. Y porque todo lo que tengo, lo que tú me has dado, no es ni siquiera mío, soy solo administrador, Señor. Y quiero ser un hombre y una mujer, Señor, que no se detengan en hacer tu voluntad, sino que por el contrario pueda correr, Señor. Pueda correr a tu presencia para decirte, aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy y te pertenezco. Aquí estoy, Jesús. Todo el honor y toda la gloria a ti, bendito Salvador. Tómese ahí unos segundos y dígale, Señor, gracias. Yo recibo esta palabra con humildad en mi corazón y camino de tu mano, que es la mano más segura, que es la mano que jamás me va a fallar, que es la mano que jamás me va a traicionar. Es esa mano de mi mejor amigo, es la mano de mi papá, es la mano de mi rey, es la mano de mi Señor que me lleva a conocer su corazón. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Vivo para ti, dile, Señor, yo vivo para ti. Soy tuyo, soy tuyo. Y hoy puedo respirar libertad y puedo respirar perdón
y puedo vivir en tu gracia absoluta que me sustenta. Soy ligero en ti. Soy ligero en ti, Señor. Soy ligero en ti. Nada me condena, nada me señala. En ti, Señor, tengo libertad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Rey por su palabra.